Bueno, los temas que vimos la clase pasada son la distancia entre dos puntos en el plano y también vimos la división de un segmento de recta en una razón dada. Vamos a resumir estos dos temas y a ver unos ejemplos y posteriormente avanzaremos en el curso. Entonces empezamos con la distancia entre dos puntos. La vez pasada teníamos que si nosotros tenemos un segmento de, bueno, dos puntos en el plano. Vamos a llamarles A y B. Vamos a ver. Entonces tenemos un segmento de recta. Bueno, tenemos los extremos que tiene coordenadas a x1, y1 y el extremo B que tiene coordenadas x2, y2. Están en el plano. Entonces habíamos visto que la distancia, vamos a denotarla por AB, está dada por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. O sea, se restan las abscisas y las ordenadas. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta situación. Entonces aquí nos piden encontrar la distancia entre los puntos A, que tiene coordenadas 6,3. Vamos a ponerle ejemplo 1. Y B, que tiene coordenadas 3, menos 1. Entonces, aplicando la fórmula, que es nada menos que el teorema de Pitágoras, entonces tenemos que AB es igual a x2, por cierto, esta es x1 y esta y1, y esta x2 y esta y2. Entonces x2, que es 3 menos 6 al cuadrado, más menos 1 menos 3 al cuadrado. Estoy aplicando la fórmula. Entonces aquí me queda 3 menos 6 es menos 3, más menos 1 y menos 3 es menos 4 al cuadrado. Bueno, y esto es igual a raíz cuadrada de 9, porque menos 3 al cuadrado es 9, más 16. Entonces tenemos que AB es igual a raíz de 25, que es 5. Entonces 5 unidades es la distancia entre esos dos puntos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos los puntos ahora. Bueno, aquí dice un poco más complicado el ejemplo. Vamos a borrar aquí. Entonces este ejemplo 2 dice que demostrar que los puntos A, que tiene coordenada menos 1, menos 3, B de coordenadas 6,1 y C de coordenadas 2, menos 5 forman un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a tratar de dibujar esos puntos aquí en el plano para darnos una idea de lo que ocurre. Entonces vamos a dibujar nuestros ejes de coordenadas, el eje X y Y.
X y Y. Bueno, entonces ahí tenemos nuestros ejes y vamos a ponerle aquí una escala. Vamos a suponer que tenemos aquí, bueno, para ustedes es más fácil dibujarlo en una especie de cuadrícula. Más o menos vamos a dibujarlos. A ver, entonces el primer punto tiene coordenadas -1 aquí y -3. Entonces vamos a dibujar una línea punteada y aquí tenemos el punto A. Luego el punto B es 6,1, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6,1. Dibujamos aquí y ahí tenemos el punto B. Para el punto C es 2, -5. 2, 4, 5. Y ahí tenemos el punto C. Ahora vamos a unir esos puntos con una línea recta. Entonces A con B. B con C. Y A con C. Bueno, ahí tenemos. Entonces se ve que más o menos sí se forma un triángulo rectángulo. Este debe ser el ángulo recto. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y bueno, una de las propiedades de los triángulos rectángulos es que se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ver, aquí la hipotenusa es AB, de acuerdo a la figura. Y la hipotenusa al cuadrado debe ser los otros lados al cuadrado, más BC al cuadrado. Entonces tenemos que calcular AB, AC y BC. A ver, vamos a calcular AB con la fórmula. De acuerdo a la fórmula es x2 menos x1, que es -1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces tendríamos que AB es igual a 6 más 1, 7 al cuadrado es 49, más 4 al cuadrado es 16. Entonces aquí me da raíz de 65. Ok, esa es la distancia B, o sea la hipotenusa. Ahora vamos a tener que calcular AC. Bueno, aplicando la misma fórmula, el punto A y C ahora es x2 menos x1 más y2, que es -5, menos y1. Entonces tendríamos que AC es igual a raíz de 2 más 1, 3 al cuadrado es 9, más -5 más 3 es -2 al cuadrado es 4. Entonces esto es raíz de 13. Y por último tendríamos BC, que es la raíz cuadrada
de 2 menos 6. O sea, 2 menos 6 al cuadrado más menos 5 menos 1 al cuadrado. Y esto les da 4 al cuadrado es 16 más 36, ¿no? 5 y 1, 6 al cuadrado 36. Entonces esto es la raíz de 6 y 6 es 12, 3 y 2 son 5, raíz de 52. Bueno, ya tenemos entonces las tres distancias, aquí están. Y vamos a ver si se cumple esta identidad que es el teorema de Pitágoras. Entonces AB al cuadrado sería 65, ¿no? 65 y dice AC al cuadrado es 13 más 52, ya sin las raíces porque pues, se van eliminando al elevar al cuadrado. Entonces aquí me da 65, que ese, o sea, es el teorema de Pitágoras, sí se cumple. Por lo tanto, esos tres puntos efectivamente cumplen con el teorema de Pitágoras. Bueno, espero que esos dos ejemplos ya hayan más o menos pues quitado algunas dudas que tengan, ¿no? Ahora vamos a ver el otro tema, que es división de un segmento en una razón dada. Entonces teníamos un segmento que vamos a dibujar aquí, un segmento de recta, y aquí vamos a ver las coordenadas de los puntos que se tienen. Entonces tenemos el punto, vamos a llamarle el punto A, de coordenadas x1, y1, el punto B de coordenadas x2, y2, y un punto P aquí, no necesariamente está en medio, está ahí entre esos puntos de coordenadas x, y. Entonces ese punto P divide al segmento de recta AB en dos partes. Bueno, la razón, vamos a ver la razón que se da, aquí es R, vamos a llamarle, y está definida como AP entre BP o PB. Bueno, es la distancia, ¿no? Entonces esa es la razón en la cual estamos dividiendo. Bueno, la clase pasada ya habíamos encontrado que las coordenadas x del punto P va a ser x1 más la razón por x2 sobre 1 más la razón. Entonces esta fórmula les decía que la pusieran en un formulario, y también a la y. La y pues es parecida, ¿no? ry2 sobre 1 más r. Entonces ahí tenemos esas dos fórmulas. A ver, un caso especial aquí es cuando el punto P está justamente en medio. Entonces vamos a ver, vamos a dibujar eso. Entonces tenemos aquí el A y el B, y el P está aquí justamente en medio. Entonces este va a ser el punto medio. Vamos a ver qué coordenadas tiene el punto medio. Entonces la razón, vamos a ver, por ejemplo aquí le ponemos que la distancia de A a P que valga 1, y la distancia de P a B que valga también 1. Entonces la razón en este caso va a ser AP que vale 1 sobre BP que vale 1. Entonces la razón vale 1 para el punto medio.
¿Y cómo se transforma nuestra fórmula? Pues se transforma en x igual a, vamos a llamarle x punto medio. Entonces x1 más r que vale 1 por x2 sobre 1 más 1. Entonces va a ser x1 más x2 sobre 2. Entonces ahí tenemos la x del punto medio, es x1 más x2 sobre 2. Ahí está. Y la coordenada y también es parecida, todo aquí es parecido. Entonces y1 más r que vale 1 por y2 sobre 1 más 1, que es y1 más y2 sobre 2. Entonces la y del punto medio es y1 más y2 sobre 2. Ahí tenemos la fórmula. Entonces es como un promedio que se está tomando, que precisamente queda en medio. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de esto. Bueno, vamos a resolver ejemplos. Tenemos aquí el ejemplo 1. Dice que hallar las coordenadas del punto medio del segmento de recta cuyos extremos son A 5,7 y B que es 1,-3. Entonces aquí bueno, ponemos solución. La x del punto medio va a ser, este es el x1 y este y1. El x2 y2. Entonces es la suma 5 más 1 sobre 2, que 6 medios es 3. Y la y es 7 menos 3, ya se suman, 7 menos 3 sobre 2, que es 4 medios, que es 2. Entonces las coordenadas del punto medio son, bueno, el punto P del punto medio tiene coordenadas 3,2. Ahí está. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos que encontrar el punto medio del punto A, que es 3,2, y el punto B, que es menos 3,5. Bueno, si ustedes lo quieren dibujar en el plano, estaría muy bien para que practiquen cómo se dibuja en el plano. Entonces vamos a ver la solución de este otro ejemplo. Están muy sencillos, porque simplemente es sumar las coordenadas correspondientes. Es 3 menos 3 sobre 2, que es 0 sobre 2, es 0. Y la y que es 2 más 5 sobre 2, que son 7 medios. Entonces las coordenadas del punto medio serían 0,7 medios. Entonces ahí tenemos la solución. Se les invita a que ustedes lo hagan en el dibujo para que vean que efectivamente es el punto medio. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Bueno, ahora vamos a encontrar las coordenadas de dos puntos P1 y P2 que están entre un segmento de recta de extremos AB. Esos puntos P1 y P2 dividen al segmento en tres partes iguales. Vamos a llamarle esas partes 1, 1, 1. O sea, la longitud total del segmento vale 3. Entonces tenemos que para el punto P1, vamos a poner aquí coordenadas. De P1. Entonces aquí las coordenadas le llamé X' y Y', por decir algo. Vamos a ver la razón. ¿Cómo es la razón en este caso? Bueno, la razón es, de acuerdo a la definición, es a P1
dividido entre P1B. P1B. Entonces a P1 vale una unidad y la P1B vale 2 unidades. Entonces la razón es un medio. La razón es un medio para el punto P1. Entonces vamos a ver la coordenada de x'. De acuerdo a la fórmula era x1 más r veces x2 sobre 1 más r. Bueno, entonces vamos a tener x1 más un medio de x2 sobre 1 más un medio. Y esto es igual a x1 más un medio de x2 sobre 1 más un medio es 3 medios. Bueno, y vamos a multiplicar arriba y abajo por 2 para quitar ese 1 medio. Entonces vamos a tener 2 veces x1 más 2 por 1 medio vale 1. Entonces x2 sobre abajo, si multiplicamos por 2 el 3 medios, nos queda nada más el 3. Bueno, entonces esa es la coordenada x' y la y', pues es muy parecido. O sea, va a ser y1 más r veces y2 sobre 1 más r. Entonces vamos a tener que esto es igual a y1 más un medio de y2. Si se fijan es exactamente igual a lo de arriba, nada más que en vez de x es y. Entonces vamos a tener y1 más un medio de y2 sobre 3 medios. Y haciendo lo mismo nos queda esta fórmula. Entonces aquí vamos a poner las coordenadas de P1. Van a ser 2x1 más x2 sobre 3, 2y1 más y2 sobre 3. Bueno, estas son entonces las coordenadas del punto P1 que divide a la recta en dos partes, pero una parte es un tercio. Ahora vamos a determinar las coordenadas del punto P2. Bueno, continuamos. Entonces ahora vamos a determinar las coordenadas del punto P2, que son x' y y'. Entonces para el punto P2, las coordenadas, la razón R, de hecho en este caso van a ser la distancia de A a P2 sobre la distancia de P2 a B. Entonces, de acuerdo a los números que hemos visto, que son 1, 1 y 1, entonces la distancia de A a P2 vale 2 y la distancia de P2 a B vale 1. Entonces la razón es 2. Y tenemos entonces que las coordenadas x, y' va a ser de acuerdo a lo que habíamos visto, más r veces x2 sobre 1 más r. Ya simplemente nada más es cuestión de sumar, de sustituir, y tenemos la razón es 2 veces x2 sobre 1 más 2. Entonces va a ser x1 más 2 veces x2 sobre 3. Y lo mismo para la coordenada y, que es y1 más r veces y2 sobre 1 más r, que es y1 más 2 veces y2 sobre 1 más 2. Es x1 más 2 veces x2 sobre 3. Entonces tenemos finalmente que las coordenadas del punto P2, que divide la recta en tres partes, van a ser x1 más 2 veces x2 sobre 3, y1, aquí me equivoqué, era y1, y2, y1 más 2 veces y2
sobre 3. Bueno, y esta es otra fórmula para el formulario para encontrar las coordenadas de esos dos puntos. Bueno, ahora vamos a trabajar algunos ejemplos. Un ejemplo. Bueno, veamos un par de ejemplos de esta situación. Entonces, aquí nos piden encontrar los puntos P1 y P2 que dividen al segmento AB en tres partes iguales. Entonces, no es más que la aplicación de la fórmula. Entonces, vamos a determinar las coordenadas de P1, que de acuerdo a lo que habíamos visto era de x que era 2 veces x1 más x2 sobre 3. Entonces es 2 veces 3 más 5 sobre 3, que es 6 más 5 sobre 3, que es 11 tercios. Entonces 11 tercios es la coordenada x, y la coordenada y, que sería 2 veces y1 más y2 sobre 3. Bueno, aquí hay un error, porque es 2 veces x1, que es menos 6. Menos 6 más x2, que es 3. Entonces menos 12 más 3. Perdón. Y aquí vamos a tener que esto es igual a 9, menos 9 sobre 3, que es menos 3. Bueno, ahí está corregido. Y la y', que sería ahora sí, sería 2 veces y1 más y2, aquí sí es 5, sobre 3, que es 4 más 5 sobre 3, que es 9 tercios, que es 3. Entonces el P1 tiene coordenadas menos 3,3. Ahora vamos a ver la coordenada de P2, que ya habíamos encontrado, es x1, bueno, aquí es x', x1 más 2 veces x2 sobre 3. Entonces es x1, que es menos 6, más 2 veces x2, que vale 3, sobre 3, que es menos 6 más 6 sobre 3, da 0. Y la coordenada y del punto P2 es igual a y1 más 2 veces y2 sobre 3, de acuerdo a la fórmula. Entonces y1 es 2 más 2 por 5, que es y2, sobre 3, que es 2 más 10 sobre 3, 12 sobre 3, que vale 4. Entonces las coordenadas del punto P2 vale 0,4. Bueno, se les invita a que ustedes hagan los dibujos correspondientes y dibujen los puntos sobre el segmento de recta para que vean que efectivamente dividen esos puntos en tres partes iguales al segmento de recta. Bueno, y ustedes pueden, de hecho, ustedes pueden entonces dividir cualquier segmento de recta AB en tantas partes iguales como quieran. Por ejemplo, aquí en el dibujo tengo 4 puntos que dividen a ese segmento de recta en 5 partes iguales. Entonces, por ejemplo, si quiero encontrar las coordenadas de P2 o P3, no sé, vamos a poner P1. Nada más voy a decir la razón.
Bueno, aquí le podemos poner que este vale 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces la razón para P1 va a ser AP1 sobre P1B. Y AP1 es 1 sobre P1B, que vale 1, 2, 3, 4, un cuarto. ¿Sí? Para P2 la razón va a ser AP2 sobre P2B. AP2 que vale 1 más 1 es 2 sobre P2B que vale 3. Fíjense. Ahora para P3 la razón va a ser AP3 sobre P3B, que es AP3 que vale 3 unidades entre 2 unidades, 3 medios. Y finalmente P4 que tiene la razón AP4 sobre P4B. Y es AP4 que es 1, 2, 3, 4 entre 1 que vale 4. Y sustituir en la fórmula de la división de un segmento de recta para cada uno de ellos y pueden encontrar fácilmente las razones dadas. Entonces es relativamente fácil. Bueno, entonces la próxima clase vamos a abordar otros temas ya nuevos.